Bien, queridos hermanos, vamos a iniciar con nuestro sermón del día de hoy, pero primero vamos a saludar a nuestros queridos hermanos que nos ven a través de las redes sociales, ¿de acuerdo? Amén. ¿Por qué no les dicen ustedes desde ahí donde están? Que Dios los bendiga, amados hermanos, bienvenidos, ¿de acuerdo? Amén. A las 3, todos juntos. 1, 2, 3. Bienvenidos, amados hermanos, que Dios los bendiga. Amén, gloria a Dios. Sabemos que tenemos mucha familia en la fe que nos ve a través de las redes sociales en diferentes lugares del mundo, ¿no? Como decíamos durante la oración, oramos por ellos también y ellos sé que oran también por esta iglesia. Así es que pues, estamos en el mismo sentir, ¿de acuerdo? Amén. Bien, ahora sí vamos a iniciar con nuestro sermón del día de hoy. Pero para esto, pues también necesitamos hacer algo muy importante. Es decir, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor, para que sea Él quien nos esté guiando, nos esté ayudando a entender lo que se va a tratar el día de hoy, ¿de acuerdo? Amén. Oremos. Amado Padre del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuevamente te damos la honra y la gloria y las gracias, Señor, por hacernos partícipes de esto que estamos llevando a cabo en tu honor, Señor. Lo hacemos con el propósito de glorificarte, de adorarte, Señor, y también de que nuestros hermanos salgan edificados, salgan bendecidos después de escuchar este sermón, Padre. Bendice a cada uno de los que están aquí y a cada uno de los que nos ven a través de las redes sociales, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar sus lugares. Bien, recuerden, desde este momento nos disponemos a abrir nuestro corazón ante Dios y ante su palabra para entender y comprender lo que vamos a decir, ¿de acuerdo? Amén. Bien, la semana pasada, para explicar que Dios cumpliría la promesa que hizo Abraham, Pablo puso de ejemplo los pactos, es decir, los contratos, los compromisos que se practicaban en la cultura judía, en la cultura del primer siglo. Vimos que ellos cuando hacían un trato, antes se les llamaba pacto, hoy en día es un contrato, ¿no? Un compromiso que se hace. Entonces, al ser personas de honor, los cumplían. Vimos que hoy en día, tristemente, muchas personas, aún algunos que se dicen cristianos, a pesar de que llevan a cabo contratos ante un juez, ante testigos, y los firman, nos damos cuenta que al poco tiempo lo rompen, porque no son personas de honor, no tienen palabra. Nada más díganme qué es lo que se está viviendo ahorita. ¿Cuántos, como dije, incluso que se dicen cristianos, se casan ante un juez, ante testigos? Al año, 2 años, ¿qué hacen? Se divorcian, rompen ese contrato. ¿Por qué? Porque no tienen honor. No tienen compromiso, no tienen hombría. En cambio, pues vimos que Dios es honorable. Siempre cumple sus contratos. Siempre cumple sus pactos, como el pacto que hizo con Abraham, a través del cual prometió que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Esta promesa tiene relación con Cristo. ¿Por qué? Porque de la descendencia de Abraham iba a venir el Salvador, el que iba a darle salvación y vida eterna a todo aquel que creyera en Jesucristo. Vimos que el apóstol Pablo estableció que esta promesa era anterior a la ley que 400 años después vino, ¿no? Por lo tanto, la ley no puede invalidar ni reemplazar esta promesa. Además, vimos algo muy importante. Jesucristo es el fundamento. La promesa se centra en Jesucristo, quien es la simiente de Abraham. La salvación y la bendición no dependen del esfuerzo humano, no depende de las obras de la ley, sino de la fe en lo que Jesucristo hizo para darnos salvación en la cruz del Calvario. Amén.
Amén. Esta, me refiero a la salvación, es una herencia que nos está reservada en los cielos. La Biblia la describe como incorruptible, como inmarcesible, y vale más que todo el oro del mundo y que toda la plata junta que pueda haber en el mundo. Esta herencia se recibe por fe y se sostiene por fe y no por el esfuerzo personal ni por las obras de la ley. Entonces, presten atención, si la promesa que Dios le hizo a Abraham salva por fe, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? De hecho, nuestro sermón del día de hoy así se titula: ¿para qué sirve la ley? El apóstol Pablo hoy nos va a dar la respuesta en Gálatas capítulo 3, versos del 19 al 29. Pero por el momento solamente vamos a dar lectura a los versos 19 y 20. Y así nos vamos a ir con calma hasta llegar al 29, ¿de acuerdo? Amén. Gálatas capítulo 3, versos del 19 al 20. ¿Ya lo tienen? Amén. Nos Amén. ponemos de pie. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Pueden tomar sus lugares? Ya hemos orado. Bien. Ya le hemos dado lectura a la palabra. Ahora la vamos a explicar. En el contexto de estos pasajes que acabamos de leer, el apóstol Pablo dijo hasta el cansancio, lo ha dicho repetidas veces, que la ley no fue dada para salvar, como muchos pensaban equivocadamente en aquel tiempo y como muchos siguen pensando de la misma manera equivocadamente el día de hoy. La ley no fue dada para salvar. La justificación y el don de la salvación no se recibe por nuestros esfuerzos ni por el cumplimiento de la ley. Entonces, dice Pablo, ¿para qué sirve la ley si la promesa de salvación se recibe por la fe y no por las obras de la ley? Pablo inmediatamente da la respuesta diciendo, fue añadida. Al decir fue añadida no significa que fue unida a la ley. En esta palabra debería de ser más bien interpretada, fue puesta al lado de la ley. ¿De acuerdo? Amén. Amén. La ley y la promesa, la gracia, para que veamos las diferencias. ¿De acuerdo? Amén. Entonces dice Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Repito, la ley no fue dada para salvar, sino para mostrarle al hombre claramente qué es el pecado. La ley le permite al ser humano que vea, identifique y sepa lo que está mal en su vida. Entonces entendemos que Pablo al decir esto, pues no permite que el pecador vea sus malos actos como simples errores o como cosas sin importancia. ¿Sí me explico? Amén. Amén. Que muchas personas cometen ese error el día de hoy, ¿no? Se sienten muy santos, se sienten que el cielo no los merece y llegan a pensar equivocadamente, pues no creo que lo que estoy haciendo me condene ante Dios. Dije una mentira, calumnié a alguien, tomé, me emborraché, pero no creo que por eso Dios me condene. Y no le dan importancia a lo que realmente es el pecado, y eso está mal. Entonces el apóstol Pablo al decir esto quiere que entienda que sus pecados son ofensas muy graves contra Dios. Cuando nosotros pecamos, al primero que ofendemos, ¿a quién es? Dios. Dios, y después a las personas a las cuales
les causamos daño con nuestras malas actitudes. Amén. Pablo al definir el pecado, la ley al definir el pecado, la ley expone la condición humana y ya hace evidente la necesidad de un Salvador. La Biblia, como decía, enseña que todos somos pecadores y el pecado es tan malo que nos condena y nos destituye de la gloria de Dios. ¿Alguien de ustedes sabe, recuerda más bien dicho? Porque todos debemos de saber esos pasajes. ¿Alguien sabe lo que dice Romanos capítulo 6, verso 23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, gloria a Dios. Porque la paga del pecado es muerte, separación, destitución de la gloria de Dios. Muerte significa eso, separación, destitución ¿de quién? De la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Esa es la paga del pecado, no es cualquier cosa. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Como dicen por ahí, piénsala 2 veces antes de pecar, ¿no? No la pienses 2, piénsala 1000 veces. Si es necesario, detente antes de pecar. Bien, entonces, todos somos pecadores. La ley, y nos destituye de la gloria y de la presencia de Dios. Y sabemos que nadie podrá salvarse por sus propios esfuerzos o por las obras de la ley, sino solamente por la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Para esto sirve la ley. Sirve para hacernos ver que todos necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Sirve para hacernos ver que por nosotros mismos nunca vamos a poder salvarnos. Como decía, no hay personas que equivocadamente piensan y no le dan esa importancia al pecado y piensan que por hacer buenas obras van a ser salvos, ¿no? Le fui infiel a mi mujer, pero me voy a ir caminando de rodillas a tal imagen, ¿no? Y de esa manera Dios me va a perdonar y me va a dar la salvación. Eso es hipocresía, es religiosidad. Así se deshaga las rodillas ahí, no va a poder alcanzar la salvación. Entonces estoy hablando para qué sirve la ley. Sirve para mostrarnos quiénes somos realmente. Es decir, somos unos viles pecadores. Seguimos siendo pecadores, aún siendo cristianos. A hoy la diferencia que nos distingue, podríamos decir, es que somos pecadores redimidos. Hemos sido rescatados al creer en nuestro Señor Jesucristo. Él nos rescató de las garras de Satanás, pagó a precio de sangre esa libertad. Pero seguimos pecando, ¿no? ¿Sí o no? No. Sí, seguimos pecando, el que debemos de pensar las cosas. Pero Ya no es nuestra práctica, pero, por ejemplo, ¿cuántos malos pensamientos te llegaron el día de hoy? Y no necesitas imaginarte así cosas tan perversas, nada más con que te levantes de mal humor y que digas, estoy muy cansado, hoy no quiero ir a la iglesia. Ya son las horas, al rato, eso es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pecado le es. Entonces, ya no es nuestra práctica, es decir, ya no es algo que hacemos constantemente, ¿no? Pero llegan malos pensamientos, a veces se nos salen palabrejas, groserías. ¿Es pecado o no? Amén. La diferencia es que si tenemos a Cristo en nuestro corazón y al Espíritu Santo, inmediatamente nos redarguye e inmediatamente decimos, Señor, perdóname, se me salió otra, perdóname, no quería ir a la iglesia, no, me voy a parar rápido, me voy a ir, ¿verdad? Estamos corrigiendo el pecado, estamos pidiendo perdón. Bueno, entonces, para eso sirve la ley, para mostrarnos quiénes somos realmente. Ustedes han escuchado que hoy en día las personas pueden realizarse un examen al cual hoy en día se llama escáner médico, ¿verdad? Ese escáner médico es una especie de cápsula donde se introduce a las personas y el escáner detecta enfermedades que la persona nunca se imaginó que tenía, porque se siente bien la persona, pues es que yo no siento nada, me siento perfectamente, tengo buena salud, y cuando se llevan a cabo
ese examen, que tienen el colesterol alto, cuando te realizas exámenes de sangre de 70 y tantos elementos, ¿no? El colesterol alto, la glucosa alta, los triglicéridos altos, etcétera, etcétera. Y dices, pues es que yo me siento bien. Pues una cosa es que te sientas bien, pero la realidad, dice el examen, que estás enfermo, que padeces de esto y padeces del otro. ¿Es cierto o no? Amén. Bien, pues de la misma manera, como decía hace rato, hay personas que se sienten muy santas, ¿no? Y no creo que mis pecados sean tan graves, pues si nada más dije una mentirita piadosa, le robé al cliente en el kilo de carne 100 gramos, nada más son 100 gramos, no pasa nada. Y me estoy refiriendo a cristianos, sean incrédulos. En el incrédulo eso es muy normal, pero muchos cristianos también normalizan esto. Entonces, no creo. Prácticamente soy un santo, ¿no? Pues de la misma manera, cuando somos analizados por el escáner de la ley, hablando metafóricamente, salen hasta los pecados más ocultos. El resultado del escáner de la ley es el siguiente: todas las personas padecen de la peor enfermedad, es decir, el pecado. El pecado es la peor enfermedad que todo el mundo padece, ¿eh? A causa del pecado, ¿cuántas consecuencias se padecen? ¿Verdad? El borracho se destroza el hígado. El que fuma cigarros, mucho cigarro, cáncer. Y así, ¿no? Vemos las consecuencias que hay. Entonces ese es el resultado del escáner de la ley. Todos padecen de esa misma enfermedad del pecado. Para esto sirve la ley, para mostrarnos que en realidad todos somos pecadores y que no podremos salvarnos por el cumplimiento de la ley, solamente por la fe en Jesucristo. Amén. Esto es maravilloso, nos están dando el remedio. Entonces, por esta razón, la ley no fue dada, dice el apóstol Pablo aquí, para siempre, no fue dada para siempre, sino solamente hasta que viniera el Hijo de Abraham, a través de quien Dios cumpliría su promesa. ¿De quién está hablando aquí? De nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el Salvador que todo el mundo estaba esperando, que estábamos esperando. Amén. Amén. Y según Pablo, Dios por medio de los ángeles le dio la ley a Moisés para que después él se la diera al pueblo, para que se la transmitiera. Entonces, el intermediario, ¿quién fue? Moisés. Pero dice aquí que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no usó intermediarios, sino que directamente le dio esa promesa a Abraham. ¿De acuerdo? Amén. Continuamos con el verso 21. Vamos a leerlo nuevamente. Miren lo que dice. Escuchen las preguntas que hace el apóstol Pablo. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Vamos a ver qué es lo que Pablo nos está diciendo. Aquí está haciendo una pregunta, diciendo lo siguiente. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? E inmediatamente contesta. En ninguna manera. La ley no está en contra ni anula las promesas de Dios. Porque si la ley, dice Pablo, pudiera vivificar, ¿qué significa eso? Es decir, si pudiera darnos salvación y vida eterna. Entonces, la justicia, es decir, la justificación, el perdón de nuestros pecados, se nos otorgaría por obedecer la ley, y la fe en nuestro Señor Jesucristo, pues no fuera necesaria, ¿o sí? No. No, porque si alcanzo la salvación y la justificación de mis pecados por cumplir la ley, no necesitaría yo creer en Jesucristo. De hecho, Él ni fuera necesario que hubiera venido a este mundo y sacrificar su vida en la cruz del Calvario. Pero no es así. Dios decidió que las personas fueran justificadas por la fe en nuestro Señor Jesucristo y no por el cumplimiento de la ley. Y no por el cumplimiento de la ley, la cual no puede dar vida. ¿Sabes por qué? Por la pecaminosidad de las personas. El pecado le impide a las personas
cumplir la ley. No hay forma en que la pueda cumplir. No puede. Continuamos con el verso 22 y 23. Mira lo que dice ahí. ¿Ya están ahí? Amén. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Mira, el apóstol Pablo aquí al decir más la Escritura, se refiere específicamente a la ley de Moisés. Ustedes ya saben que esa ley no fue una ley que Moisés hubiera redactado por sí mismo. No, Dios estipuló esa ley, él la redactó y se la dio a Moisés para que se la transmitiera al pueblo. Pero así se le conoce, la ley de Moisés, pero no es de él. La ley es de Dios. ¿De acuerdo? Eso nos debe de quedar muy claro. Entonces aquí se refiere eso, a la ley de Moisés, al decir más la Escritura. Entonces el propósito de la ley es encerrar todo bajo pecado. Es decir, la ley declara que todo el mundo es prisionero ¿de qué? Del pecado. Del pecado. Todos son pecadores y nunca podrán ser justificados por la ley. Nunca podrán alcanzar la salvación de sus almas por su buen comportamiento ni por sus buenas obras. Por eso Dios dio la esperanza al dar la promesa de libertad, la cual cumpliría solamente ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús, es decir, solo por creer en Él. Y dice el verso 23, pero antes de que la fe viniera, todos estábamos confinados, es decir, estábamos encerrados, estábamos encarcelados bajo la ley. Este encarcelamiento iba a terminar cuando la fe de nuestro Señor Jesucristo fuera revelada. Y como ya fue revelada, todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y en las buenas nuevas del Evangelio, y las buenas nuevas de salvación, ¿ahora qué pasó? Ya no estamos bajo la ley. Cristo nos libertó de la maldición de la ley. La ley solamente sirvió para guiarnos a Jesucristo. Mira lo que dice el verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. ¿Con qué propósito? A fin de que fuésemos justificados por la fe. Estos versos son muy claros, ¿no? Ni necesitan gran explicación, se interpretan por sí mismos, pero pues es bueno explicarlos aún así, ¿no? Entonces, mira, la ley es nuestro ayo. Un ayo era un criado, era un profesor, era un maestro particular que educaba a los hijos de los poderosos. Por ejemplo, los romanos del primer siglo, que gozaban de una excelente posición económica, a causa de sus múltiples ocupaciones, pues estas personas no educaban a sus hijos directamente. Para ello tenían criados. Para ello tenían educadores. Eran maestros. Estos eran los llamados ayos. Así se les llamaba. Cuando los niños tenían cierta edad, cuando ya entendían, los ayos comenzaban a educarlos. Y el ayo siempre estaba pendiente del niño, diciéndole qué debía de hacer y qué no debía de hacer. Debes de sentarte así, así no te debes de sentar, debes de comer de esta manera, no debes de comer de esta manera, debes de contestar de esta manera, etcétera, etcétera. ¿Te imaginas? Entonces, por este motivo, pues a nadie le gustaba tener un ayo. ¿Por qué? Porque era algo muy complicado. ¿No es agradable tener a alguien todo el tiempo detrás de ti corrigiéndote? No. Entonces no era agradable porque era alguien que los estaba corrigiendo y exigiendo un excelente comportamiento en todo momento. Esto que acabo de decir nos ayuda a entender que la ley es justamente el ayo que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Voy a poner un ejemplo. Hablando metafóricamente, es como si la ley fuera una persona, fuera un ayo que nos toma de la mano y nos dice que si nosotros queremos ser salvos por cumplir sus mandamientos, pues exige que tendremos que cumplirlos todos en su totalidad. Pero nos advierte que nadie los ha cumplido ni podrá cumplirlos jamás en su totalidad de una forma perfecta y constante como lo exige la ley, como lo exige ese ayo. Entonces, ¿qué es lo que hace ese ayo? ¿Qué es lo que hace la ley? Nos toma de la mano y nos guía y nos lleva a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice claramente que la única manera en que nosotros podemos ser justificados y ya alcanzar la salvación es poniendo nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y en la obra redentora que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. No hay otra manera en que las personas puedan alcanzar la justificación y la salvación de sus almas. No existe otra forma, no existe otro método. Solamente poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Para esto sirve la ley, nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y después de creer en Cristo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Dice Pablo que ya no estamos bajo ayo, es decir, ya no estamos bajo la ley. ¿Te das cuenta de lo maravilloso de lo que resulta esta palabra cuando la entendemos? Amén. Nos libra de una carga tan pesada con la cual nadie ha podido ni podrá jamás. Amén. La fe en Cristo Jesús. Ya no estamos bajo ayo. Mira lo que dicen los versos del 25 al 27. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos, es decir, se refiere a los judíos y gentiles, todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nos debe de quedar algo muy claro. La fe ya vino. ¿Qué quiere decir Pablo al decir la fe ya vino? Pues muy simple y sencillo. Es decir, Cristo ya vino a este mundo. Él ya vino. Él ya vino y dio su vida en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y darnos salvación. Y al creer, nosotros creímos en esto, ¿no? Y al creer, pues nosotros ya no estamos bajo ayo, es decir, ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley. Por fe, dice aquí Pablo, que fuimos hechos de Dios por la fe en Cristo Jesús y no por la ley. Es decir, Dios no nos hizo sus hijos, no nos adoptó como sus hijos por diezmar. Dios no nos hizo sus hijos por cumplir las tradiciones judías. Dios no nos hizo sus hijos por celebrar las tradiciones judías. No. No nos hizo sus hijos por cumplir las leyes dietéticas. No, sino ¿por qué? Por la fe que pusimos en Cristo Jesús, nos ha hecho sus hijos. Hay muchos pasajes que comprueban eso, ¿no? Por ejemplo, otro pasaje que debemos de conocer y que confirma lo que estoy diciendo es Juan, capítulo 1, versos del 11 al 12. No lo busquen. ¿Alguien se acuerda de lo que dice? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, es decir, a los que ponen su fe en Cristo Jesús, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Nosotros pusimos nuestra fe en Cristo Jesús o no? Amén. Pues por fe somos sus hijos. Amén. Por fe sabemos que nuestros pecados fueron perdonados. Por fe sabemos que recibimos el Espíritu Santo. Por fe recibimos la esperanza de salvación y vida eterna. Todo lo que necesitamos, solamente puse unos ejemplos, pero todo lo que necesitamos
para recibir esto que mencioné fue poner nuestra fe en Cristo Jesús, es decir, fue creer en Él. Ahora bien, mira, dice el apóstol Pablo aquí que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, así dice ahí, ¿no? Ahí no está hablando acerca del bautismo en agua, no. Recuerden que bautismo significa introducir, sumergir, ¿sí? Eso es lo que significa eso. Entonces, entendemos que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, es decir, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, hemos sido, ¿qué? Introducidos. Hemos sido sumergidos ¿en quién? En Jesucristo. Ahora Él está en nosotros, los que verdaderamente volvimos a nacer. Y nosotros estamos en Él. ¿Te das cuenta de la bendición que recibimos? Amén. De lo hermoso que es esto. Cristo está en mí. Y yo fui sumergido, fui introducido en Él. Esto es algo realmente maravilloso, es algo realmente hermoso. Es algo que debemos apreciar. No lo merecíamos, no lo recibimos por la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, si hemos sido introducidos en Cristo Jesús, pues dice Pablo que hemos sido revestidos ¿de qué? De Cristo. Aquí está hablando metafóricamente, no significa que se nos vistió así, no, está hablando metafóricamente. Pero si fuimos revestidos, debemos de vivir bajo las normas que Dios ha establecido para nuestras vidas. Ya no podemos seguir viviendo como antes, como los incrédulos. ¿Se acuerdan cómo vivíamos antes? Sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Nos gozábamos de nuestras maldades, ¿verdad? Pensábamos que era, o que hacíamos mucha gracia, decir una grosería o andar tomando lo que hacíamos. Ya no podemos seguir viviendo así. Hemos sido revestidos de Cristo Jesús. Entonces, ahora debemos de vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo, en el cual pues nosotros hemos puesto nuestra fe. ¿De acuerdo? Amén. Bien, Pablo termina diciendo en los versos 28 y 29. Mira lo que dice. ¿Ya están ahí? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Qué hermosas palabras. Estas palabras nos deben de llenar de esperanza, de fortaleza, para que podamos continuar y hacer lo que nos está diciendo. Entonces, aquí dice Pablo, ¿no? Que todos en Cristo somos uno. Nosotros sabemos por experiencia propia que en el mundo hay mucha desigualdad, hay racismo, hay distinción entre las personas, hay favoritismo, ¿no? Y lo hay entre ricos y pobres. De hecho, fíjate, esta es una situación tan triste que a veces entre los mismos pobres hay esa distinción, hay esa desigualdad, ¿no? Hay personas que nunca han tenido y cuando llegan a tener un poquito, ven a todo mundo por encima del hombro, ¿no? Como que no te merecen. Están despreciando y rechazando a su propia gente por el amor de Dios, que es lo que tienen en su cabeza. Entonces vemos que hay mucha desigualdad entre ricos y pobres, entre blancos y negros, entre intelectuales y analfabetos, entre hombres y mujeres, entre jefes y empleados. Pero dice la palabra que en Cristo Jesús no hay diferencia. En Cristo somos iguales. ¿Sabes por qué? Porque la fe nos iguala. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Mi favorita es la hermana Silvia porque goza de muy buena posición. El hermano Pepe pues es catedrático, tiene estudios académicos. A Dios poco le importa eso. Tu dinero no le sirve para nada.
tus logros, tus títulos académicos, aquí te servirán de algo, pero en el cielo no te sirven absolutamente para nada. En la iglesia de Jesucristo y en el reino de Dios, todos somos iguales. De hecho, fíjate, el apóstol Pablo manda, porque es un mandamiento, no es opción, dice en Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos capítulo 12, verso 3. Que nadie tenga otro concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener. ¿Sabes cuál es el concepto que cada uno de nosotros debe de tener? Que somos unos viles pecadores, como decía hace unos momentos. Ese es el concepto que debes de tener de ti mismo, que lo que merecíamos era el infierno y no la gloria. No hicimos absolutamente nada para merecer lo que Dios nos está dando por poner nuestra fe en Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Sí, eso es lo que debemos de reconocer. Señor, soy un vil pecador que no merecía nada de lo que me diste. Perdóname, Señor, no tengo por qué sentirme superiores a mis hermanos, si porque tengo, porque no tengo, no. ¿De acuerdo? Amén. Bien, entonces ese es el concepto que debemos de tener de nosotros mismos y que ni nuestras mejores obras, ni siquiera las obras de la ley mosaica nos iban a librar de la condenación eterna. Pero dice Pablo aquí que si nosotros hemos sido bautizados, si hemos sido sumergidos, introducidos en Cristo, entonces por la fe somos de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Somos de Jesucristo. ¿Antes de quién éramos? Del diablo. No, es que es algo, o sea, cuando nos damos cuenta, dice uno, ay, Dios mío, ese ser perverso, diabólico, era mi amo. A él le servía yo, a él lo complacía yo con mi mal comportamiento. Oye, hasta, como dicen por ahí, nos da ñáñaras cuando nos acordamos, ¿verdad? Y ahora dice Pablo, somos de Cristo. Por la fe somos de Cristo. Gloria Somos a Dios. miembros espirituales de la gran familia espiritual de Abraham. Y eso nos da derecho a recibir la promesa que Dios hizo a Abraham, la cual consiste en ¿qué? En ser justificados y heredar la vida eterna por la fe que hemos puesto en Cristo Jesús y no por nuestras buenas obras, ni siquiera por el cumplimiento de la ley mosaica. Repito, sino solo por creer en Jesucristo. Eso es maravilloso, o sea, al creer, Dios me guió, me ayudó por medio de la ley y por medio de su Espíritu Santo para poder acercarme a mi Señor Jesucristo. Ahora le conozco, ahora disfruto de su presencia, disfruto de su palabra, disfruto de todo lo que Él es por haber creído en Él. Amén. Entonces, por la fe, ahora somos de Cristo y eso es lo que importa. Eso es lo que verdaderamente importa. No importa si eres blanco, si eres negro, si eres pobre, si eres rico, si eres judío, si eres gentil, si eres hombre o si eres mujer. Por la fe en Cristo Jesús, ahora somos hijos de Dios. Por la fe, la promesa que Dios hizo a Abraham se cumplió en nosotros. Y lo que ahora nos espera al final de nuestro camino, ¿qué es? La salvación y la gloria de Dios por la fe en Cristo Jesús y no por tu buen comportamiento, no por tus buenas obras, no por el cumplimiento de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Amén. La cual, como hemos visto a través de este estudio, pues sirve para hacernos ver que todos necesitamos a Cristo. Sirve para hacernos ver que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Sirve para mostrarnos que en realidad somos unos viles pecadores. Sirve para guiarnos y llevarnos a los pies de Cristo y reconocer que nunca podremos alcanzar la salvación ni la vida eterna por las obras de la ley, ni por nuestras buenas obras, solo por la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria Para a Dios. esto sirve la ley, la cual, como hemos visto, si se usa correctamente, dice el apóstol Pablo en Romanos 7, verso 12, que la ley es santa, que la ley es justa, que la ley es buena. Y el mismo apóstol Pablo vuelve a decir en 1 de Timoteo,
capítulo 1, versos del 9 al 11. Busquen para que comprueben por ustedes mismos. Primera de Timoteo 1 del 9 al 11. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya están ahí? Aquí Pablo está hablando acerca de la ley. Miren lo que dice. Dice así la palabra del Señor. Primera de Timoteo capítulo 1, versos del 9 al 11. Conociendo esto, es algo que debemos de saber, es algo que debemos de conocer, que nos quede claro. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Es muy clara la palabra, ¿no? Amén. La ley no fue dada para los justos. ¿Cuántos justos hay aquí? No es, escuchen bien. Amén. ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. Gloria a Dios, todos somos justos, nosotros somos justos. Ahora somos considerados como justos, pero escucha, no por nuestros propios méritos, no por nuestros propios méritos, sino fue porque cuando nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de la justificación? Ya explicamos ampliamente qué es eso, ¿no? Lo contrario de justos, ¿qué es? Injustos. Antes estábamos condenados y destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestros pecados. Cuando alguien nos habló del Evangelio, lo escuchamos con atención, lo entendimos. ¿Qué fue lo que hicimos? Fue creer. Pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. Nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Qué pasó en ese momento? Dios, conociendo nuestro corazón de que verdaderamente nos arrepentimos, porque Él sabe quién no se arrepintió, ¿eh? Él sabe quién está jugando al cristiano, pero el que se arrepintió verdaderamente, el que lloró amargamente y le pidió perdón a Dios, ¿qué fue lo que hizo Dios? Lo justificó, es decir, lo declaró inocente, como si nunca hubiese pecado. ¿Te das cuenta de lo que Cristo hizo por nosotros? Amén. De lo que Dios por medio de Jesucristo perdonó nuestros pecados. Ahora, gracias a eso, somos justificados. ¿Como qué? Como justos. Como justos. No hicimos nada para merecer eso. Eso es maravilloso, es hermoso. Antes eras un vil pecador, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, que estabas condenado, estabas destituido, no éramos candidatos al infierno, y ahora se nos declara justos. Amén. Se nos dan esperanza, la salvación y la vida eterna. Eso es lo que nos espera. Amén. Aún sin merecerlo. Amén. Entonces, repito, ahora nosotros somos justos y no por nuestros propios méritos, sino porque cuando creímos en Cristo Jesús, fuimos justificados, fuimos declarados inocentes como si nunca hubiésemos pecado. Ahora presten atención, si verdaderamente hemos sido justificados, si verdaderamente somos justos, ¿qué debemos de hacer? Cuidar nuestra salvación. ¿Y cómo podemos hacerlo? Aparte de tanto que hemos mencionado, pues podemos hacerlo cuidando nuestro modo de pensar. Nosotros tenemos el poder de desechar cualquier pensamiento pecaminoso. ¿De parte de quién vienen esos pensamientos? De Satanás. Recuerden que todo comienza en la cabeza. Vienen los malos pensamientos, ¿no? Amén. ¿Tú los puedes desechar en ese momento o no? Sí. Claro que sí.
Si tú permites que se bajen al corazón, ya se convierten en ¿qué? En sentimiento. Y si aún no los desechas aquí, ¿en qué se convierten? En acción. En acción. Así de sencillo. Pensamiento, sentimiento y acción. Pero tú lo permitiste, tú te dejaste vencer. Entonces, una forma de cuidar nuestra salvación es cuidar nuestra manera de pensar. Cuando llegue un mal pensamiento, inmediatamente lo desechamos y lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Señor, me llegó un mal pensamiento de lo que tú quieras. No quiero pecar, Señor. Ayúdame. Ponte a orar, ponte a leer la Biblia y inmediatamente se van. Amén. Bien, otra manera en que podemos cuidar nuestra salvación es cuidando nuestra manera de hablar. La forma en la cual tú hablas te identifica como cristiano o como demonio. Amén. ¿Cuántos no conocemos nosotros que se dicen cristianos y cómo hablan? Como fa- Le dice la hermana Silvia así, tristemente, pues ella tuvo una experiencia, ¿no? Así de fuerte, que se quedó así, que decía, no, pues este señor es cristiano, y cuando lo escuchó hablar, se fue de espaldas la hermana, ¿no? O sea, no esperaba que una persona que se dice cristiana, y todos hemos visto eso. Amén. Entonces nosotros debemos de tener cuidado, o no podemos caer en eso. Si te dejas vencer por la ira, Amén. al rato vas a estar hablando igual que lo que estabas condenando, en 15 minutos se te olvidó. Amén. Pues ten mucho cuidado también. Juzga con justo juicio. Amén. Amén. Bien, también necesitamos cuidar nuestro modo de ver las cosas. Cuida tu manera de pensar, de ver las cosas, de hablar y tu manera de actuar. A veces no actuamos como cristianos, nos dejamos arrastrar por las trampas de Satanás, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en una reunión, no es, escuchas que todos están ahí en el chisme y esto y lo otro, y solito te arrimas y ya estás participando. No, no debemos de hacer eso. Podemos asistir cuando es una reunión familiar, bueno, cumplimos con nuestra responsabilidad, pero también nuestra responsabilidad incluye guardar nuestro testimonio. Llegamos, comemos, platicamos algunos momentos y si hay oportunidad le predicamos el evangelio a alguien. Amén. Terminamos de comer y muchísimas gracias, chao, nos vemos. Tú ya cuidaste tu testimonio, pero no debemos de caer en eso. Debemos de cuidar nuestra manera de actuar, ¿de acuerdo? Amén. Pues ánimo, queridos hermanos, todo lo que he mencionado es posible en Cristo Jesús, no estamos solos. Recuerden, tenemos su Espíritu Santo, tenemos su palabra, tenemos una iglesia, tenemos pastores. ¿Qué más queremos? Amén. En agradecimiento a lo que Dios nos ha dicho el día de hoy, debemos repudiar el pecado, debemos mantenernos alejados de él, debemos estar conscientes de lo grave que es. Amén. Todo aquel que conoce la palabra de Dios y que no la desobedece va a pagar las consecuencias. Romanos 6:23 nos acaba de decir, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Tú decides qué es lo que quieres, vida eterna o condenación eterna. ¿De acuerdo? Amén. Hasta aquí con la palabra del Señor, queridos hermanos, vamos a dar gracias. Señor, muchas gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa a través de la cual tú nos has hecho reflexionar, nos has concientizado, Señor, de que nuestras buenas obras, ni que la ley que tú dices a Moisés nos puede salvar, Señor. Ya hemos visto para qué fue dada, Padre amado. Ahora entendemos y comprendemos que todo lo que hemos recibido fue por fe, fue por gracia, fue inmerecidamente, Señor. Ahora en gratitud a todo lo que tú has hecho por nosotros, en gratitud a todo lo que tú nos has dado inmerecidamente, queremos corresponder, Señor, mostrando nuestra gratitud, mostrando nuestro agradecimiento, viviendo en santidad, en obediencia, en comunión contigo, Señor, viviendo y poniendo por obra estas enseñanzas de vida que tú nos das a través de tu palabra.
Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que me ayudes a mí, Señor, y a mis hermanos que están aquí y a quienes nos ven a través de las redes sociales, que es importante que seamos hacedores de esta palabra, Señor. Porque esos son los que te agradan a ti, Padre. Esos son los que alcanzan la madurez espiritual, los que alcanzan a permanecer firmes en la fe, Señor. Y de esa manera, pues, en su momento podremos llegar a nuestro destino final, que es la gloria de Dios, que es tu gloria, Señor, ante tu presencia y ante la presencia de tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Aquí estaremos la próxima semana, si esa es tu voluntad. Amén. Amén, Señor. Bien, queridos hermanos.